Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Si son nuevos en esta comunidad, les doy la más cordial bienvenida. Somos un espacio dedicado a desentrañar los entresijos del mundo del espectáculo, a seguir de cerca a sus celebridades favoritas y, por supuesto, a mantenerlos al día con las noticias más jugosas y los momentos más impactantes. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando con fuerza en las redes sociales y en los foros de fans, un evento que, al parecer, ha dejado a uno de nuestros ídolos con la boca abierta. Vamos a hablar de cómo Kerem Bürsin se emocionó y la razón por la que el representante de Hande Erçel lo dejó sin palabras en una reciente gala. Sí, así como lo escuchan. Prepárense para un análisis detallado, para un recorrido por los posibles escenarios y para descubrir qué pudo haber sucedido para generar una reacción tan intensa. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, los invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos y se mantendrán siempre a la vanguardia de las noticias del entretenimiento. Ahora, manos a la obra. Hemos sido testigos de muchos momentos memorables en el mundo de las celebridades turcas, y la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre ha sido un tema de gran interés. Desde sus inicios en la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos traspasó la pantalla y capturó el corazón de millones de fans alrededor del globo. Lo que comenzó como una relación profesional, evolucionó hacia algo mucho más profundo y personal, al menos así lo percibió el público. Y ahora, en un giro inesperado y cargado de emoción, parece que un encuentro en una gala ha generado una reacción particular en Kerem Bürsin, y la clave de esta reacción parece estar ligada a Hande Erçel y más específicamente a alguien cercano a ella, su representante. La gala en cuestión, aunque los detalles específicos de cuándo y dónde ocurrió pueden variar en los reportes, se sitúa en un contexto donde ambas estrellas turcas son figuras prominentes y reconocidas. Imaginen la escena. Una alfombra roja, flashes de cámaras, un ambiente cargado de glamour y expectación. Es en estos eventos donde las interacciones, a menudo sutiles, pueden decir más que 1000 palabras. La noticia de que Kerem se quedó sin palabras al interactuar con el representante de Hande Erçel ha desatado una ola de especulaciones. ¿Qué le dijo el representante? ¿Qué gesto tuvo? ¿Fue algo relacionado con Hande directamente, o algo más general que tocó una fibra sensible en Kerem? Las posibilidades son infinitas, y es precisamente eso lo que hace este tema tan intrigante. Una de las teorías más fuertes y quizás la más esperada por los fans, es que la interacción pudo haber sido un reconocimiento, una validación o incluso una pregunta sobre Hande. Si Kerem y Hande siguen teniendo una relación cercana, ya sea de amistad o algo más, es natural que su representante, como parte del equipo que maneja la carrera de Hande, tenga información o haya interactuado con Kerem en el pasado. Quizás el representante se acercó a Kerem para saludarlo, para comentarle algo positivo sobre el trabajo reciente de Hande, o incluso para preguntar por él de una manera que sorprendió a Kerem. Imaginen que el representante con una sonrisa, le diga algo así como, Hande está muy orgullosa de tu nuevo proyecto, Kerem. Te manda saludos y está deseando verte pronto. Un comentario así, viniendo de alguien tan cercano a Hande, podría haber tocado el corazón de Kerem, especialmente si aún hay sentimientos fuertes o un vínculo especial entre ellos. El hecho de que se emocione hasta quedarse sin palabras sugiere que la mención o la interacción tuvo un impacto emocional significativo. Otra posibilidad es que la conversación fuera más sobre el futuro o sobre planes que involucraran a ambos indirectamente. Tal vez el representante estaba explorando posibles colaboraciones futuras, o simplemente transmitiendo un mensaje de apoyo de Hande. En el mundo del espectáculo, las agendas de los artistas a menudo se entrelazan, y es común que sus equipos mantengan una comunicación fluida. Si Kerem y Hande, a pesar de su ruptura pública, mantienen una relación cordial y profesional, un representante podría estar actuando como un puente, facilitando interacciones o transmitiendo información. La emoción de Kerem podría ser simplemente la sorpresa de recibir un mensaje tan cálido y positivo, o quizás la realización de que, a pesar de las circunstancias, existe un respeto mutuo y un deseo de apoyo profesional entre ellos. Pensemos también en la posibilidad de que la emoción de Kerem no fuera directamente por algo dicho sobre Hande, sino por la forma en que se manejó la interacción. Quizás el representante se acercó a Kerem con una profesionalidad impecable, con un respeto y una amabilidad que resonaron en él.
A veces la forma en que somos tratados, la cortesía y el reconocimiento genuino, pueden ser muy conmovedores. Si el representante de Ande, sabiendo la historia y la conexión que Kerem tuvo con Ande, se acercó a él de una manera especialmente considerada y respetuosa, esto podría haber sido suficiente para conmoverlo. Podría ser un reconocimiento de su pasado compartido, un guiño a la relación que alguna vez tuvieron, presentado de una manera madura y elegante. Esto sin duda podría dejar a alguien sin palabras, apreciando la madurez y la clase de la persona que tiene enfrente. Además, no podemos descartar la influencia de las expectativas y la historia de fondo. Los fans han seguido cada paso de Kerem y Ande y cuando se enteran de interacciones así, sus mentes vuelan. La expectativa de que siempre habrá una chispa entre ellos, o el deseo de que se reconcilien, puede magnificar la interpretación de un simple saludo. Cuando Kerem reacciona de una manera tan visiblemente emotiva, es fácil para el público proyectar sus propios deseos y esperanzas en esa reacción. Sin embargo, también es importante recordar que las emociones son complejas y pueden ser provocadas por una variedad de factores, no siempre relacionados con un romance. Otro aspecto a considerar es el impacto que Hande Erçel tiene en la vida de Kerem Bürsin. A pesar de que se separaron, es innegable que su tiempo juntos fue significativo para ambos. Las experiencias compartidas, los momentos de apoyo mutuo y el crecimiento personal que experimentaron durante su relación, dejan una huella. Si el representante mencionó algo que evocó esos recuerdos, o si simplemente el hecho de interactuar con alguien tan ligado a ella le recordó esos tiempos, la emoción sería comprensible. La emoción no siempre es sinónimo de amor romántico, puede ser nostalgia, gratitud, o incluso la simple apreciación de una conexión humana. También es crucial recordar el lado profesional de la situación. Kerem Bürsin es un actor reconocido y Hande Erçel es una estrella en ascenso, con una gran base de fans. Sus representantes son profesionales que buscan lo mejor para sus clientes. Es posible que la conversación haya girado en torno a oportunidades laborales conjuntas o proyectos futuros que podrían beneficiar a ambos. En ese contexto, un representante podría haber compartido información sobre Hande o sobre cómo sus caminos podrían cruzarse profesionalmente, lo que podría haber sorprendido y emocionado a Kerem. Imaginen al representante diciendo: sabemos que ambos tienen un gran talento y mucha influencia en el público. Estamos considerando la posibilidad de un proyecto muy especial en el que podrían encajar perfectamente. Sería un reencuentro para el deleite de los fans, y creemos que ambos lo harían increíble. Esta perspectiva profesional, combinada con la posibilidad de revivir la magia de Senkalkam, en un nuevo contexto, sin duda podría dejar a Kerem sin palabras. La forma en que Kerem Bürsin maneja las situaciones públicas también es relevante. Él es conocido por ser una persona sensible y con un corazón grande. Su reacción en la gala podría ser una manifestación genuina de sus emociones, sin artificios. En un mundo donde muchas interacciones en el mundo del espectáculo pueden parecer forzadas o superficiales, un momento de autenticidad emocional como este se vuelve aún más impactante. Los fans aprecian esa honestidad y transparencia, y es probable que esta emoción genuina haya resonado con su audiencia. En resumen, lo que parece haber ocurrido en esa gala fue un momento genuino de emoción para Kerem Bürsin, provocado por una interacción con el representante de Hande Erçel. Las especulaciones apuntan a que las palabras o el gesto del representante estuvieron cargados de significado, ya sea por ser un mensaje directo de Hande, un reconocimiento de su pasado compartido, una sugerencia de futuras colaboraciones profesionales, o simplemente un acto de cortesía y respeto que tocó una fibra sensible en Kerem. La emoción de Kerem al quedarse sin palabras subraya la profundidad de la conexión que él y Hande tuvieron, y la importancia que ambos siguen teniendo en la industria del entretenimiento turco y para sus fans. Hemos recorrido varias teorías y posibles escenarios, explorando la complejidad de las emociones humanas y las dinámicas del mundo del espectáculo. Lo que queda claro es que esta interacción ha reavivado el interés en la relación entre Kerem y Hande, y ha demostrado que a pesar de las separaciones, el impacto que tuvieron el uno en el otro perdura. La emoción de Kerem es un recordatorio de que, detrás de las cámaras y de las apariencias públicas, hay personas con sentimientos reales, y a veces, un simple gesto o una palabra pueden tener un poder inesperado. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las posibles razones detrás de la emoción de Kerem Bürsin. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue la razón principal? ¿Tienen alguna otra teoría que quieran compartir?
Déjenmelo saber en la sección de comentarios, porque sus opiniones son súper importantes para mí y para toda nuestra comunidad. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha mantenido enganchados hasta el final, por favor, no olviden darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que también disfrute de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra familia, suscríbanse al canal ahora mismo y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí. Chao.